Hola, hola. Bienvenidos a todos los que van llegando. Bienvenidos. Hacía un montón que no estaba en vivo, muchísimo tiempo. Me voy a tomar unos mates con ustedes mientras. Y hoy vamos a hablar de unos cuantos temas bastante importantes. Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos por ahí todos los que van llegando. Me van diciendo cómo se escucha, cómo me ven. Porfi, ya saben que yo siempre tengo todas las cámaras y todo al revés. Hola Analía, hola Nilda, ¿cómo andan? Bueno, hace un montón que no estaba en vivo y hoy me decidí a estar acá un rato con ustedes y bueno, con un tema que importante, muy importante, especialmente porque bueno, me parece que es importante que empecemos a hablar del mundo que viene, ¿no? O sea, en vez de seguir como haciendo tanto análisis sobre las cosas más inmediatas, que no significa que no lo vamos a seguir haciendo, pero digo, también es importante empezar a preguntarnos si estamos preparados, ¿no? ¿Estamos preparados para todo lo que viene, para todos los cambios especialmente? Así que bueno, por eso decidí llamar a este video la antesala del nuevo orden mundial. Y bueno, el nuevo orden mundial no hago referencia justamente a cuestiones conspirativas. Sé que es algo que está muy de moda en este momento, hablar de conspiraciones y de cuestiones conspiranoicas y de los planes que tienen para nosotros y bla. Simplemente refiero a un nuevo orden mundial en cuanto a un reordenamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, me parecía importante hoy que empecemos a hablar de estos temas porque creo que lo primordial es que te preguntes, me pregunto, si estamos preparados, si nos estamos preparando, o sea, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Estás preparándote para el cambio o estás todavía como, ¿no? In the waiting room, esperando a ver qué, qué vas a hacer mañana, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Hola María Rosa, Roxana, Kairos, Estela. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Les voy a pedir a todos que compartan. Te pido que me des las manitos arriba, me ayudas un montón para que este video se mueva, que compartas, le mandes un mensaje a todo el mundo que estamos acá en vivo y vamos a hablar de estos temas que son muy importantes en este día. Así que desde ya les agradezco a todos. Sé que, bueno, estoy un poco como de sorpresa. No les avisé que iba a estar ni nada. O sea que, bueno, no importa. Pero fundamental, fundamental. Voy a estar hablándote hoy de dos planetas muy importantes. Yo diría, uno de ellos es la estrella, es como la estrella de Hollywood, tipo de number one. Y vamos a hablar de estos planetas que son los que generan los cambios a nivel como generacional, ¿no? A nivel como de lo colectivo, a nivel cambios radicales en cuanto a la forma de la reorganización de las sociedades, ¿no? Esto no significa que estos planetas son más importantes que los demás, todos son importantes, obvio, todos son estrellas, pero sí que hay algunos que, como digo, impactan en cuestiones mucho más colectivas, con lo cual sus efectos duran años, ¿no es cierto? Y eso impacta de una manera mucho más profunda en el mundo como lo conocemos directamente, o sea. Así que bueno, ahí me saludan desde España y desde Banfield. Bueno, quiero saludarlos a todos, bienvenidos todos los que están llegando. Gracias a todos los que me están compartiendo el vivo. Importantísima información tenemos hoy, así que te pido que compartas. Y bueno, desde ya que me cuentes desde dónde me estás escribiendo, desde dónde estás mirando. Bueno, y mientras ustedes me van comentando y esperamos a que se vaya juntando más gente, quería también hacer una pequeña reflexión sobre mi país, Argentina, triste realidad que la Argentina está viviendo, transitando. Yo les vengo diciendo hace un año que venimos hablando de la Argentina y les vengo diciendo que la Argentina iba a entrar en una oscuridad muy profunda y que esto nos iba a llevar unos 20 años por lo menos para salir. Y la verdad es que a veces uno dice cosas o recibe mensajes
y espera, por supuesto, que ciertas cosas no se cumplan, la realidad. Por más que eso fuera algo que no jugara a mi favor, no me importa, pero digo, hay algo como de, a veces uno tiene la esperanza o la expectativa de que el rumbo de las cosas pueda cambiar. Tristemente, lo que venimos viendo se ha acelerado, un proceso que cada día se acelera más. La Argentina está cada vez en una oscuridad más profunda. Ya es algo como de que es insoportable, o sea, es algo como de no. Yo realmente veo cosas y escucho cosas todos los días y realmente es algo que me preocupa profundamente. Siento que realmente hay algo como de la pérdida total de los valores y la moral, una sociedad que está totalmente destruida. Y bueno, siento que son cosas que cada día van más al suelo, ¿no? Más al suelo, más al pozo, más a esa oscuridad de la que habíamos hablado, de la que veníamos hablando. Tantas cosas que te fui diciendo en el último año y que se van cumpliendo, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra. Tendría que estar subiéndoles posteos todo el día sobre todas las cosas que se han cumplido. Y decirles también que bueno, ya como les dije la última vez, en este instante que la luna negra está transitando la casa 9, bueno, un periodo de amoralidad fuerte que se profundiza y va a profundizarse hasta septiembre. Acá me dicen en España vamos por el mismo camino. Bueno, sí, el mundo va por un mismo camino. Ojo con esto, por eso es importante esta información que vamos a compartir hoy, porque ya les dije en un video hace un tiempo, creo que fue hace poquito, les dejé mensajes de mis guías y maestros y les decía que el mundo se iba a partir en dos. Y nada más literal, ¿eh? Nada más literal de lo que estamos viendo, cómo el mundo se está partiendo en dos ideologías, en dos formas de pensar y de ver la vida, en dos ecosistemas, ¿no es cierto? En dos tipos de ciudadanos o de personas y así, bueno, esto se va a ir profundizando. También les estuve hablando sobre esto de, mucho se habla de la hambruna que va a venir, que un poco en muchos lugares ya estas cosas se están viendo, cosas que también te dije en ese video. Por eso es importante que por ahí refresques, vayas a ver otra información de videos anteriores para que no te lo pierdas, ¿sí? Bueno, entonces, acá dicen desde Córdoba, desde Argentina. Buenas noches a todos, desde Banfield. Bueno, me alegro de estar compartiendo este rato con ustedes y bueno, vamos a arrancar con esta información. Un poco me parecía trascendental que habláramos de estos temas porque si bien no son temas para mañana, son temas que es un poco mirar hacia adelante, ver lo que viene y ver cómo me preparo, ¿ok? Ahí me dicen cuál es el video. Yo no me acuerdo el nombre que le puse, pero es un video de mensajes de maestros y mis guías. El mundo se va a partir en dos. Algo de esto me parece que era, pero no me acuerdo bien. Después, en todo caso, se los dejo en la cajita de descripción. Bueno, entonces, un poco decirles que nosotros vamos a tener ahora planetas muy importantes, como les decía, estos que son los transgeneracionales, que se van a estar moviendo, ¿sí? De signo. Y yo venía analizando toda esta información y es como cuando uno empieza a ver que todo encaja, ¿no? Todo es un engranaje perfecto, así funciona el universo, así van funcionando los ciclos de la vida, ¿no? Entonces de repente yo miraba, bueno, ahora Plutón se va a ir para acá, entonces Neptuno se va para allá y entonces Urano se va para acá y Saturno para el... Bueno, y toda esa confluencia de estos planetas moviéndose es como que todos van a generar un clima, ¿no? Y lo mágico de la astrología es ver eso, ver cómo todo va cerrando. Como nada es aleatorio, como no es que este se mueve para el otro signo y el otro se queda como boyando, viendo a ver qué onda, sino como que todo va armando una estructura, un ciclo y todo de repente encaja, ¿no? Y esto es fuerte. ¿Por qué? Porque cuando todo encaja de una manera tan perfecta, significa algo, significa un rumbo, ¿sí? Si no, nos podríamos como hacer otras preguntas, ¿no es cierto? Entonces, planetas que nosotros hoy vamos a estar analizando dos y luego voy a hacer otro video con otros dos que me parecen trascendentales en este tiempo, ¿sí? Tenemos que comprar harina y agua y por lo menos tener a mamá. Ok, sí. Dice ahí, me dice Julio César.
Yo te veo en diferido, pero todo lo que decís se está cumpliendo. Sí, dolorosamente, todo lo que vengo diciendo se va cumpliendo, ¿no? En diferentes lugares, porque fíjense que hace poco hice un video de Perú y todo lo que dije se cumplió. Fíjense que siguieron con las catástrofes naturales, un montón de problemas que Perú está teniendo. Lo de Estados Unidos, miles de cosas que les dije en los videos de Estados Unidos y todas se están cumpliendo. O sea, realmente yo sé que hay gente que a veces, nada, le cuesta como escuchar ciertas cosas, pero bueno, luego a los hechos nos remitimos, ¿no? Que es lo importante. Entonces, un poco, hoy vamos a estar analizando a Plutón y vamos a estar analizando a Neptuno, ¿ok? También te traje una recomendación y te voy a estar haciendo muchas recomendaciones en este tiempo porque no solo quiero sentarme de este lado a decirte va a pasar esto, va a pasar aquello y va a pasar lo otro y que de esa manera tampoco construimos o yo tal vez no te ayudo a construir nada, sino que empecemos a preguntarnos todos juntos cómo nos vamos a preparar, cómo nos empezamos a mover de acá a lo que viene, de acá al cambio, para que por lo menos podamos como reinventarnos en este proceso. Entonces, en este tiempo te voy a estar compartiendo también pensamientos, ideas, información sobre cómo puedes ir saliendo de un lugar y empezar a moverte hacia el lugar nuevo que vas a tener que ocupar, ¿ok? Y quiero decirles fundamentalmente que cuando hablaba de esto del orden mundial, y como les dije, yo no creo en las conspiraciones, no es mi estilo. ¿Por qué? Porque pienso que en el mundo hay dos tipos de personas. Unos somos víctimas y otros somos creadores de nuestro propio destino. Y vos tenés que elegir de qué lado vas a estar. Y es fundamental, especialmente para todo lo que viene, que tomes esa decisión, que empieces a trabajar en esa idea. Vos podés elegir sentarte a mirar la realidad y estar todo el tiempo sintiendo que por culpa del sistema, por culpa del país, por culpa de la economía, por culpa de la pandemia, por culpa de la conspiración de no sé dónde, o podés elegir levantarte todos los días y decir, hoy voy a crear esta realidad para mí porque lo decido. Punto. Entonces, siento que para todas aquellas personas que siguen siendo víctimas de las circunstancias, para vos que solamente te sentás en el sillón a quejarte, lo que viene te va a superar, lo que viene te va a pasar por encima. Va a llegar este tiempo en el que vas a tener que pegar un salto cuántico, porque si no, te vas a quedar realmente estancado, estancada en la angustia, sintiendo que no puedes cambiar nada. Por eso me parece que es una de las primeras preguntas que es importantísimo que nos hagamos en este tiempo para todo lo que viene. Eh, ¿Quién sos? ¿Qué persona sos? ¿Estás realmente quejándote de todo, mirando las noticias y sintiendo que todo es como, ¿no es cierto? O sea, ¿sos una víctima de las circunstancias que te rodean? ¿O vas a empezar a moverte de la silla y autodeterminarte a cambiar tu historia? Y eso es una decisión personal. Nadie lo puede hacer por vos. Por eso, bien, vamos a ver un poquito estos aspectos. Entonces, como les decía, planetas muy importantes que van a estar cambiando de signo. Y fíjense qué casualidad. La casualidad no existe, pero sí la causa y el efecto. Y entonces, un poco planetas que se van a estar moviendo como en un ritmo, uno atrás del otro, ta, 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 de los más trascendentales, que son Plutón, que se va a ir moviendo a Acuario, Neptuno, que se va a ir a Aries, y Saturno, no, perdón, y Urano, que se va a estar moviendo a Géminis, ¿sí? Y Saturno, que se va a estar yendo a Pisces. Entonces, estos movimientos de estos planetas que son tan lentos y que se mueven, Plutón, por ejemplo, puede estar 28 años en un signo, Neptuno aproximadamente unos 14, Urano unos 7 aproximadamente. Entonces, por eso son planetas que llamamos transgeneracionales, que afectan en un nivel más colectivo, ¿sí? Por la cantidad de tiempo que afectan en un lugar. ¿Sí? O en un signo, bueno, una energía, ¿ok? Entonces, este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque Plutón pasando a Acuario, ¿sí?
Nadie puede detener lo que se viene. Toda la humanidad tiene que pasar por el proceso. Bueno, es un poco lo que dice Julio César, ¿no? Es un poco así. Nosotros hoy estamos viviendo en un mundo que si lo hubiésemos pensado hace 20 años atrás, nunca nos hubiéramos imaginado un montón de cosas que han pasado, ¿no es cierto? Como vivir una pandemia, que el mundo haya estado cerrado, que hayamos estado encerrados, que haya sido toda una cuestión, era como mirar una película de ciencia ficción. Estamos en guerra, el mundo está en guerra, o sea, yo como les digo siempre, que la guerra no esté pasando al lado tuyo no significa que no está pasando, porque eso nos afecta a todos, ¿no es cierto? Entonces, hay algo como de que realmente las estructuras se están rompiendo. Las estructuras se están rompiendo y eso es el proceso de Plutón en Capricornio, ¿no? Marcando la ruptura de las viejas estructuras que ya no funcionan. Lo que es obsoleto se destruye o se autodestruye en el proceso. No hay más opciones. Siempre se los digo para todos los que me escuchan hace rato, saben que siempre les digo que con Plutón no se negocia. O sea, Plutón es como que viene y yo puedo decir, bueno, me alineo con Plutón y como bueno, y trato de ir fluyendo en este cambio por más que me cueste y por más que se lleve puesto todo lo que no sé, eh, o me confronto y me resisto y Plutón me lleva por delante. O sea, no tenemos más opciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pregunta que te hice al principio. ¿Quién vas a ser vos en este proceso de cambio? ¿Sí? O sea, si toda la estructura se derrumba y vos estás simplemente acá diciendo, se está derrumbando y yo soy una víctima porque se derrumbó, entonces mi vida se me vino a pedazos, no vas a poder salir de ahí, no vas a poder salir de ahí. Y hay mucha gente que hoy está pasando por esto. Yo lo veo en mis consultas. Yo hace más de 24 años que me dedico a hacer esto y realmente el último tiempo las consultas eh, tienen mucho que ver como con esto de necesito hacer un cambio, pero no me animo, pero no sé si es el momento, pero no sé si las circunstancias, pero entonces el país en el que... y hay algo como de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos hagamos estas preguntas, ¿sí? ¿Quién vas a ser vos en este proceso de cambio y transformación? ¿Vas a ser una víctima a la que le pasan las cosas? ¿O vas a tomar tu poder y vas a decir, voy a tomar el cambio y voy a crear un cambio en mi vida? ¿No? Como, y todo esto es readaptarse, ¿no? Readaptarse. Entonces, un poco como les decía, Plutón entonces se va a estar moviendo a Acuario. Y esto va a ser un movimiento trascendental porque, como digo, son planetas que se mueven muy lentos y que luego van a estar ahí un montón de tiempo afectando en un nivel muy amplio, ¿sí? Marcando como una identidad generacional también, ¿sí? Entonces, Plutón saliendo de Capricornio ya, no nos olvidemos que un planeta sale de un signo y deposita toda su energía, como que hace una descarga cuando sale, con lo cual vamos a esperar todavía cuestiones de Plutón en Capricornio que puede ser que lo peor no haya pasado aún, ¿ok? Las estructuras que tienen que romperse se van a romper, se van a destruir y sobre esto no va a haber mucho más para decir, ¿no es cierto? Ya lo estamos viendo igual, un mundo que está perdiendo completamente el control eh, de las normas o de las formas como eran, ¿no? Como digo, hace 20 años el mundo era de una manera, o hace 10, hace 5, sin ir más lejos, y hoy pareciera que estamos viviendo, no sé, en otra esfera de la existencia, ¿no? Entonces, Plutón pasando a Acuario, ¿sí? Va a generar una gran transformación a nivel de las masas y el pensamiento. Y esto es complicado, porque por un lado, Plutón viene a depurar, ¿no es cierto? Todo lo que es el pensamiento de las masas, de las agrupaciones, ¿no es cierto? De todo esto que nos quieren imponer a nivel de lo colectivo, ¿sí? Lo va a estar depurando, pero en el proceso, Plutón también nos va a generar como una gran manipulación a nivel de la mente, ¿no? Porque este cambio tan importante de las masas y el pensamiento, mm, primero tiene que ser limpiado para luego pasar a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo siento que este paso de Plutón a Acuario va a tener como muy fuerte
el concepto de un cambio cultural a gran escala, ¿no? Pero primero va a haber que depurar todo lo que ya no sirve, todo lo que ya no es, todo lo que ya es obsoleto, ¿no? Entonces, acá vamos a tener mm, las tendencias de los pueblos buscando la libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de ser, la libertad incluso hasta de pensar como de que no existan las fronteras, ¿no es cierto? Como una libertad de simplemente sentir que soy parte de algo más grande, ¿no? Acá lo que vamos a tener que tener mucho cuidado es, como dije, con este paso también de Neptuno a Aries, que ahora nos vamos a meter ahí, pero la libertad de los pueblos oprimidos o bajo ciertos gobiernos dictatoriales, todo este tema de comunismo, populismo y demás, que está avanzando con cada vez más fuerza, cuando Neptuno entre a Aries, esto se va a transformar en violencia, ¿sí? Entonces ahí es como que va a haber todo un lado del mundo que va a buscar esas libertades, pero va a haber otro lado del mundo que va a imponer con violencia este tipo de tendencias, ¿sí? Por eso es tan fuerte la energía, como digo, de que vamos al colapso perfecto, ¿no? Cuando digo colapso no refiero como que el mundo explote y bla, pero digo, vamos a un colapso que tiene que ver con la identidad de los pueblos, la identidad individual, la identidad a nivel de las creencias y los grupos y las ideologías. Por eso digo, es como que vamos a entrar en una especie de túnel, ¿no es cierto? Que yo creo va a tener momentos complejos. Entonces, como digo, Plutón en Acuario también va a generar como todo un cambio en la ideología, ¿no? Un cambio en todas las ideologías que ya no van más, ¿no? En los conceptos, tal vez, sobre los que fueron construidas las sociedades y los pueblos. Por algo, primero Plutón pasó por Capricornio y dijo, destruyo toda la estructura y ahora me meto en Acuario y te hago cambiar la forma de pensar y de ver la vida completamente, ¿no? Por eso es importante que te preguntes de qué lado vas a estar, de qué lado vas a estar, ¿sí? Entonces, nuevas formas y tendencias en cuanto a las relaciones de los países entre sí también. Nuevas formas de cómo se van a comunicar, nuevas formas de cómo van a comercializarse, nuevas formas a nivel de lo que cada uno va a representar. Pero esto también va a traer una batalla por el poder. O sea, viene una batalla por el poder. Y nosotros eso ya estamos viéndolo hoy. Hoy estamos en esa antesala, donde estamos viendo cada vez esa batalla a ver quién es más que quién tiene más poder que quién es más grande que quién. Ya esta situación China-Estados Unidos es cada vez más obscena, digamos, ya no está como, entre comillas, una guerra encubierta que tienen ellos ahí entre el poder, sino que cada vez está más sobre la mesa, ¿no? Como, por eso digo, va a ser una batalla por el poder. ¿Quién va a dominar y qué? ¿No? También Plutón en Acuario va a traer mucho avance en la tecnología. La tecnología es como que va a ser el boom, ¿no? Como podemos imaginarnos avances en la robótica, avances en las comunicaciones, avances. O sea, si hoy te parece algo re loco comunicarte de ciertas maneras que hace 10 años nunca se te hubiera ocurrido, con Plutón en Acuario, prepárense porque la tecnología va a ser como algo que va a revolucionar todo, ¿no? Y entonces también ahí es donde vos vas a tener que pararte y preguntarte, ¿cómo me adapto a este mundo nuevo? Porque si vos pretendés seguir siendo la misma persona que sos, haciendo las mismas cosas que haces, en este mundo nuevo no vas a poder. Entonces te vas a tener que adaptar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás transitando el cambio y el movimiento o estás rechazándolo, te estás resistiendo? ¿Dónde estás? ¿Sí? Plutón también representa el poder de las masas en Acuario. Por eso les digo, ¿quién va a manejar las masas? ¿Quién va a manejar, quién va a manipular a las personas, a estas personas que son víctimas de las realidades y de los complots y de las circunstancias? ¿Quién los va a manipular? ¿Quién los va a manipular?
Hola Beatriz, mi vida, te quiero. Em, entonces, por eso les digo, la batalla tecnológica va a ser por quién tenga el poder, porque el que tenga el poder sobre la tecnología y sobre todos los avances tecnológicos probablemente es quien va a tener el poder sobre todo lo demás. ¿Ok? Yo creo que también Plutón en Acuario va a haber algo como de la manipulación a nivel de las ideologías, ¿no es cierto? Fomentando puede ser mucho también una manipulación psicológica, ¿no? Como metiéndote el miedo para que entonces vos sigas quedándote sentado siendo una víctima de la realidad y no asumas tu poder del cambio, ¿no es cierto? Con todos los chats te traje. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos todos los que se siguen conectando, bienvenidos todos los que van llegando. Va a haber una depuración también en este tiempo a nivel de todo lo que son las creencias colectivas, ¿no? Y de lo que representan esos grupos de creencias colectivas, ¿no? Organizaciones mundiales que probablemente van a ser depuradas, ¿no? Como hay algo de que aquellos que son libres van a buscar la libertad a como dé lugar, ¿no es cierto? No se van a dejar manipular más por nadie, ni por nada. Plutón también marca la regeneración posguerra, ¿no? Y esto es importante porque, nos guste o no, el mundo está en guerra. Hay muchas formas de estar en guerra, pero puntualmente estamos en guerra. O sea, y todavía no sabemos hasta dónde eso puede llegar. Como dije, Plutón, antes de salir de Capricornio, va a desplegar toda su potencia y el mundo va a entrar en un proceso de regeneración, de regeneración. Y cuando hablamos de regeneración, es una guerra mediática, es una guerra ideológica, es una guerra en cuanto a la salud, es una guerra en cuanto a los valores, es una guerra. El mundo está en guerra. ¿No es cierto? Los que creen en la vacuna, los antivacuna, los que el populismo, el comunismo, los que quieren la libertad y poder expresarse, y los capitalistas, y los que quieren la tecnología y los que no la quieren, o sea, fíjese, es toda una guerra. Entonces, esto se profundiza, ¿no? Y en este tiempo se va a profundizar cada vez más. Porque cuando Plutón entre en Acuario, lo que va a buscar es transformar esa ideología que no sirve más. ¿Se entiende? Por eso es como que Plutón vino ahora, te sacó el piso y ahora te dice, ¡pum!, te empujo, empezá de cero. ¿No es cierto? Trato de explicártelo en términos que vos puedas comprenderlo. Esperen que mi hijo está con arrastrando su manta. Entonces, un poco es esto, ¿no? Es un poco esto, es un poco, no te la voy a hacer recontra larga hoy, pero sí quiero que empieces a pensar en estos conceptos, ¿no es cierto? Si todo lo que creo ya no va a ser, si todo el sistema habitual de mi vida, mi día a día como es, ya no va a ser, si todo lo que hoy funciona o ya no está funcionando, pero cada vez funciona menos, se va a autodestruir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vas a tener que cambiar, vas a tener que cambiar. O sea, quiero decirles, abracen el cambio porque si vos te resistís, la vas a pasar recontra mal. ¿Sí? Bueno, como dije también, Plutón en Acuario va a traer innovaciones en la medicina, va a traer muchos cambios, innovaciones, mejoras, iniciativas, o sea, una transformación que no para todo va a ser negativa, claramente, pero primero vamos a tener que romper con una estructura, mental especialmente, ¿no? Y como dije, va a haber una gran lucha por el poder. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién tiene la espada de Grayskull? Esta va a ser la dinámica de Plutón en Acuario
a nivel de las masas. El que domina las masas es el que manda, ¿no es cierto? Y esa va a ser la batalla también. Mucho terrorismo tecnológico con Plutón en Acuario, mucho terrorismo tecnológico y mucho terrorismo psicológico. Por eso es importante que vos sepas quién sos. ¿Quién sos? Quiero decírtelo, para el cambio que viene, lo más importante es que vos sepas quién sos. ¿Quién sos? ¿Hacia dónde vas? ¿Con qué contás? ¿Ok? Por eso también los invito a todos em, a que se tomen este tiempo, traten de trabajar en cuáles son tus metas, quién sos hoy, qué te das cuenta en tu vida que necesitas soltar, pero ya no lo puedes arrastrar más, ¿ok? Lo que sea que vos sentís que tenés que soltar, este es el minuto. Los invito, por supuesto, a hacer carta natal, revolución solar. Se los recomiendo mucho para este tiempo, porque la carta natal te va a permitir conocerte, te va a permitir saber quién sos. En base a tus configuraciones, es en base a lo que vos vas a poder cambiar, ¿ok? O sea, yo no puedo cambiar algo que no sé que me pasa, o de lo que no soy consciente que me pasa, ¿sí? Por eso les recomiendo mucho en este tiempo de cambio que hagas tu carta natal y revolución solar. Pueden escribirnos a la escuela, tomen sus turnos, háganse un tiempo para trabajar en ustedes. Es la mejor inversión que puedes hacer en este momento, porque todo lo demás, como es, se va a derrumbar, ¿no? Y lo digo porque me pasa mucho, como les decía antes, en las consultas, por ejemplo, gente que está con temas laborales o económicos en este tiempo y que yo veo que mucha gente quiere seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es como si vos en este momento tenés un negocio y vos ves que las cosas no van. Hay algo que vos tenés que detenerte un momento y preguntarte, ¿qué necesito dejar ir de todo esto? Y ahora tiene que ser. No vas a poder seguir haciendo lo mismo que haces en este cambio que viene para el mundo. No vas a poder. Cuanto más estés preparado para adaptarte al cambio, más fácil va a ser para vos remontar, sacar adelante el negocio, pero de otra forma, o sacar adelante tu vida, tu persona, lo que querés ser o hacer en la vida, ¿no? Como hay algo de las viejas estructuras ya no van más. Y es importante que te conectes ahora, ¿ok? Bueno, bien, ahí me dice Mónica, lo difícil no me asusta y los desafíos. Bueno, pero está mágico porque en realidad, chicos, nada es difícil y nada es fácil. Eso depende de cómo vos lo mirás. O sea, vos podés ponerte a mirar los cambios y demás y decir, oh no, ¿qué es esto en mi vida? O podés decir, bueno, salto de fe, ¿no es cierto? Porque todo depende de cómo vos lo mires. Si vos te levantás todos los días y pensás que todo es difícil, que la vida es luchar, que la vida es rasgar las paredes, rasgaste la vestidura, o sea, como, ¿no es cierto? Si vos pensás que la vida es luchar, si vos pensás que la vida es estar a remo todo el día, quiero decirte que estás en un lugar equivocado. Y estás en un lugar equivocado porque no sabes quién sos. La vida es fácil y divertida. Depende de cómo vos la mires. Cómo lo estás mirando. Cómo mirás lo que estás mirando. Entonces, esa es una decisión de cada uno todos los días. Vos te puedes levantar en la mañana y decir, hoy yo me conecto con la energía, con la sabiduría infinita del universo y permito que mi ser interior me guíe, porque yo sé quién soy, sé lo que quiero, sé a dónde voy. No importa si tengo que ajustar tuercas, ¿no? Pero sé, lo tengo claro. En cambio, si vos vas como por la vida sintiendo que todo lo que te pasa es como, no sé, perdés el control todo el tiempo, ¿no? Como en las relaciones, en tu familia, con el trabajo, todo el tiempo perdés el control. Vos estás como siendo arrastrado por siendo arrastrado por las circunstancias, no estás decidiendo, no estás eligiendo, nada, nada. Entonces,
Por eso es importante que sepas quién sos. Es el primer paso. Bueno, entonces, como les digo, mucha cuestión de terrorismo psicológico y de terrorismo tecnológico. Especialmente, imagínense que vamos a una era 100% tecnológica, donde todo va a pasar por la tecnología, internet, la batalla del poder, quién tiene el 5G, el 6G, el 10G, cuánta G nos van a meter, no sé. Pero quiero decir que el que tenga el poder, la espada de Grayskull, es el que va a dirigir el mundo. Entonces, ¿no? Con todo esto nos van a meter miedo también, ¿no? Como, ¿cierto? Y nos van a querer manipular de alguna manera. Entonces, si yo estoy perdido en la vida, ¿no? Soy como que digo, ay, no sé lo que puede pasar mañana, depende de la economía. Y es más fácil, sos más manipulable, ¿no? Cuando vos no sabés quién sos y no sabés hacia dónde vas, sos mucho más fácil de manipular, ¿no? Te convencen con cualquier teoría, básicamente. Bien. Bien, bueno, estamos. Los estoy leyendo un poquito. Bien, me encanta lo que dicen ahí. Me encanta todo lo que están diciendo. Algunos. Arre. Bueno, desde ya agradecerles a todos los que están presentes. Gracias a todos los que me comparten el vivo. Dice. Bueno, entonces, vamos a ver ahora también hablar un poquito de Neptuno entrando en Aries, ¿no? O sea, importantísima energía, porque Neptuno a nivel mundano es un poco complicado. Es un poquito complicado. Em, Ay, el general, mi vida, el general hace 1000 años que no te veía ni nada. Bienvenido el general. Un placer saludarte. Bueno, entonces, Neptuno entrando en Aries, ¿no? Porque Neptuno, ya estamos acercándonos a este proceso donde Neptuno va a dejar Piscis. Y yo escucho mucho estos conceptos de que, bueno, cuando Neptuno salga de Piscis se termina el comunismo y todas estas populismo, bla. Y yo no estoy tan convencida. Nada se termina de un día para el otro y mucho menos algo que está tomando tanta fuerza, se está levantando como una ola de fuego que está arrasando América Latina. ¿Qué está pasando? Yo se los dije hace un tiempo en un video, mensajes de mis guías y maestros. América Latina va a estar en una gran lucha por una búsqueda de la identidad y iba a dominar el comunismo y ya lo estamos viendo. Entonces, imagínense que el comunismo sube el comunismo, populismo, socialismo, bueno, como le quieran llamar, sube, empieza a tomar tanta potencia, tanto poder y nosotros realmente pensamos que de un día para el otro eso se va a terminar. O sea, no, no, absolutamente no. Entonces, Neptuno entrando en Aries. Aries es el signo de la guerra, es el signo del guerrero, es el pionero, es el líder, es el que manda. Aries es el que se lanza a la experiencia de la vida y no se pregunta tantas cosas, se lanza. Aries no mide mucho las consecuencias, porque para él más importante es ir a la experiencia. Aries muchas veces no mira a su alrededor porque le puede resultar una especie de pérdida de tiempo en cuanto a las metas y objetivos que tiene, ¿sí? Entonces, Neptuno entrando en Aries es como todas estas ideologías populistas comunistas van a pasar a este signo guerrero. Van a pasar a este signo guerrero, ¿sí? Bueno, ahí Colorada me dice, yo soy de Aries y no soy así. Bueno, está bien, porque por ahí vos sos Sol en Aries. Hay que ver dónde sos Luna, dónde sos ascendente y tus configuraciones, ¿no es cierto? Puede ser un Aries, un Aries que, dependiendo de las concepciones que tengas en tu carta natal, te va a regir más la energía ariana o te puede regir otra energía, claramente. No somos un signo, chicos.
No somos un signo, ¿ok? Entonces, Neptuno entrando acá, que representa todas estas ideas del comunismo y el populismo, yo lo veo como que esto va a traer esta división que les digo, la división entre las dos ideologías, los dos mundos. O sea, se va a profundizar esa división de estos dos mundos y de estas dos ideas. Se profundiza, ¿ok? Eh, Neptuno en Aries va a traer mucho el sensacionalismo, ¿no? Como todo lo amarillo, ¿no? Las noticias como todo lo que sea de alto impacto a nivel mental, de que la gente se asuste y que es pasmódica, ¿no? Como hay algo como de todo, es una manipulación mental también, ¿no? Y Neptuno en Aries trae mucho, porque Neptuno es un planeta como confuso, ¿no? Es como una especie de nebulosa, ¿no? Entonces, para manipularte, lo más fácil que podemos hacer es confundirte, y especialmente cuando vos sos una persona que no sabes quién sos, no sabes a dónde vas, no tenés idea cómo sos una víctima de las circunstancias, es mucho más fácil manipularte con el sensacionalismo, ¿no? Entonces lo que va a buscar todo esto es generar mucha confusión en la gente. Es como que la gente va a estar como que, ¿qué es verdad, qué es mentira, qué es cierto, que no? Bueno, un poco todo lo que nos están haciendo en este momento también, ¿no? Como algo de todo esto. Neptuno gobierna los océanos, el gas, el petróleo, la industria del cine también. Y fíjense, los océanos, Neptuno en Aries, océanos violentos. La batalla por el gas, la batalla por el petróleo. Ya estamos pisando ese suelo, ¿no? Nos vamos como acercando allá. Se profundiza. La batalla por quién tiene los recursos. ¿Quién los tiene? La industria del cine, y por ahí a vos te parece gracioso, pero fíjense cómo todo lo que es el cine, Hollywood, y no sé, cómo todo eso ha perdido su estructura, ¿no? En este tiempo. O sea, hay algo como de, yo creo que puede haber un tiempo como de buscar una regeneración, una reimplantación, nuevos formatos en el sentido de recuperar cierto poder y con nuevas ideas, ¿no es cierto? Bien. Bueno, pero acá Neptuno se nos puede meter en la industria cinematográfica. Se te mete Neptuno en el cine, en la televisión, en las novelas, en la serie, la gente mira y no, y consume. Neptuno va a buscar confundirte, ¿ok? También Neptuno representa las infecciones y el alto contagio de las mismas. Por eso, yo se los vengo diciendo, se los dije, creo que también en el video de Maestros y Guías, las 7 plagas de Egipto. Vamos a seguir teniendo enfermedades que van a ir apareciendo, mutando. Y yo les dije hace un tiempo, enfermedades que dábamos por, ya está desterrada de la existencia, tipo, ya la recontrolamos y qué, y ¡pum! Acá estamos. Y van a seguir apareciendo. Viejas enfermedades que creímos haber controlado y nuevas. Las infecciones, los contagios, o sea, todo esto va a seguir, ¿ok? Tenemos también, Neptuno representa mucho la inestabilidad política y es un poco lo que les digo, o sea, es como que el mundo, las estructuras de poder se rompieron. Ahora Plutón se va a ir a Acuario, empieza una lucha de poder a nivel ideológico y la lucha de poder va a ser quién manipula la mente y las masas, el poder va a estar ahí. Y Neptuno, fíjense, entra en Aries y dice, la inestabilidad política ahora te la profundizo. Te la profundizo, te amenazo y amenazar va a estar de moda. Esto que pasó con Rusia va a estar de moda, como de amenazarse y de, ¿no es cierto? Eh, la manipulación.
Como les dije, el sensacionalismo, lo amarillo, la manipulación psicológica, ¿sí? La inestabilidad política, porque al haberse roto las estructuras, todas las políticas quedan inestables. Y este es para que. Y Neptuno entra en Aries y ¡pum! ¿Ven cómo todo se va juntando? ¿Ven cómo todo empieza a cerrar? Es tremendo. Es tremendo. En la próxima entrega les voy a estar contando sobre Urano en Géminis y sobre Saturno en Piscis y cómo también esto se va a juntar con todo lo que lo que estoy explicando en este momento. Entonces, mucho viene el caos, la desorganización, pero claro, o sea, ya quedó un mundo todo desordenado, colapsado, donde ya nada es lo que era. Y Neptuno en Aries dice, ahora es mi momento de ta. O sea, te pongo la bomba mental. ¿No es cierto? Hay algo como de todo eso y te genera una confusión total donde, viste, nadie va a saber muy bien cómo qué, a dónde, cuánto, nada. O sea, imagínense como les dije, Aries representa la iniciativa y las acciones violentas y las dictaduras a nivel mundial. Las iniciativas, las acciones violentas y las dictaduras. Por eso, este concepto de pensar que ahora Neptuno sale de Piscis y entonces termina el comunismo, yo me detendría un minuto a pensarlo, ¿eh? No, no estoy tan convencida. No estoy tan convencida. Creo que Neptuno sale de Piscis, donde reina toda esta invasión del comunismo-populismo, pero al pasar a Aries va a entrar en una cosa como de la guerra, por la cual ese sistema quiere defenderse y quiere imponerse. Por eso el mundo se va a dividir en dos ideologías, ¿cierto? Una gran fuerza se levanta para defender esas tendencias. O sea, el que tiene el poder no lo va a soltar simplemente porque Neptuno pasó a Aries. O sea, no. Y yo veo que se va a multiplicar el caos a nivel de las sociedades, confrontaciones, o sea, una batalla por todos los recursos neptunianos, los que hablamos hace un rato, o sea, el gas, el petróleo, el agua, tema del que venimos hablando durante todo el último año, el agua. Va a haber una batalla por todos los recursos neptunianos, ¿no? La batalla del mundo por esos recursos. ¿Quién los tiene? ¿Quién va a tener el poder? ¿Quién los va a manipular? ¿Quién va a decidir? ¿Ok? Como dije, pudiendo muchos perder de vista las consecuencias a largo plazo. O sea, es como que vamos a entrar en un periodo de tiempo donde, honestamente, nadie va a pensar demasiado en las consecuencias. O sea, hay decisiones que se van a tomar donde realmente no se van a medir las consecuencias. Como les dije, Aries va en busca de lo que quiere y va a iniciar la guerra si es necesario. Aries va en busca de lo que quiere y va a iniciar la confrontación si es necesario. Por eso yo creo que todo este tema de atentados, los complots, las amenazas, y no me sorprendería que haya alguna otra por ahí dando vueltas en cualquier momento, pero quiero decir que Aries te prende el fuego y no le importa, o sea, no le va a importar demasiado. ¿Sí? Eh, Entonces, bueno, como les dije, mares violentos, aguas descontroladas, es mucho, vamos a tener mucho de eso también, ¿sí? Caos social que se va a incrementar por la desorganización de los pueblos, o sea, como está todo ahora, ¿no? Como algo de todo eso, pero que se va a ir profundizando, ¿sí? Y bueno, en la próxima entrega les voy a estar hablando de Urano en Géminis y de Saturno en Piscis, y ustedes van a poder ir viendo cómo se van juntando todas las cosas, ¿no? Porque como les dije, si analizamos todos los que les expliqué de Plutón, y analizar todo lo que les acabo de explicar de Neptuno, fíjense cómo todo lo que sucede acá va de la mano con todo lo que va a suceder acá, ¿no es cierto? Entonces, todo esto yo se los digo porque este es el mundo que viene. Esto es lo que viene, ¿sí?
Plutón saliendo de Capricornio finales del 23, Neptuno saliendo de Piscis en el 25. Y vos dirás, bueno, pero estamos en el 22, tipo como. Me pareció importante hoy sentarme a hablarte de esto porque la pregunta fundamental es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Dónde vas a estar vos? ¿Dónde vas a estar vos? Este es el momento para hacer el cambio. Este es el momento, es ahora. Si vos esperás a que la casa se te derrumbe, luego va a ser mucho más difícil volver a empezar. ¿Sí? Entonces es importante que hoy empieces a analizar qué querés, hacia dónde vas, que empieces a analizar si vos sos esa persona que está sentada mirando las noticias, quejándose de la realidad, o sos una persona que estás empezando a tomar el poder, tu poder de determinación y de decisión para empezar a construirte otra realidad. ¿Dónde estás? ¿Quién sos? ¿Sí? Les voy a recomendar a todos un pequeño libro, por ahí te va a parecer muy gracioso, pero realmente siento que es un libro que los puede ayudar un montón en este tiempo y voy a estar compartiéndote cosas de este libro en este tiempo también. Y se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Sí? Es un libro súper pequeño, corto, lo podés leer como al toque, ¿ok? Y este libro nos habla de cómo adaptarnos a un mundo en un cambio constante, ¿ok? Tiene una pequeña fábula donde te cuenta una historia, ¿sí? Y creo que es algo que en este momento te puede ayudar a pensar. O sea, si vos te quedas sentado preguntándote quién se llevó tu queso, como tu queso puede ser tu felicidad, tu pareja, el amor, el trabajo, la plata, lo que sea, quién se lo llevó, ¿no? Porque todo viene en un derrumbe. No te pasa solamente a vos, no te pasa solamente a vos, ¿ok? Se los digo porque yo lo veo en todas mis consultas, lo veo en mucha gente en este momento. El quiebre fue para todos, ¿ok? Todos hicimos un cambio. Si vos todavía estás estancado es porque no lo hiciste. Entonces, el queso puede ser cualquier cosa en tu vida, en este caso, bueno, X, ¿no? Y este libro te muestra diferentes formas de pararse frente a esa realidad, ¿no? Como se llevaron esto que para vos era el centro de lo importante, digamos, y bueno, tenemos personajes que rápidamente se mueven al cambio, tenemos otros que resisten el cambio y tenemos otros que se quedan analizándolo hasta que se dan cuenta de que en realidad tienen que moverse hacia el cambio, ¿no? Por eso digo, eh, todos pasamos por este proceso, chicos, todos, todos, todos. Para todos los que me siguen, ustedes ya saben que yo ya no estoy en la Argentina. Tuve que hacer un cambio también enorme porque si yo quería ir en pos de mis metas y objetivos no podía permanecer ahí. Y tuve que dejar todo, me tuve que desapegar absolutamente de todo, ¿ok? Porque yo me fui sin nada, o sea, me traje a mi perro, obviamente, pero quiero decir, y tuve que un día levantarme, tomar esa decisión y decir, bueno, o me quedo acá sentada y me sigo quejando de todo lo que no funciona, sigo acá pensando en todo lo que no sé qué, o sigo todos los días mirando las noticias y mirando todo lo que pasa en la calle, o hago un jump fade y me voy y me lanzo a buscar mis metas y objetivos porque sé quién soy. Entonces, nada, quiero decirles esto fundamentalmente porque me interesa traerte no solo noticias de lo que va a pasar, lo que va a venir, las predicciones y qué y demás, sino que me interesa también acompañarte y por qué no acompañarnos en este proceso de cambio, ¿no? En este proceso de cambio. Yo sé que no es fácil, sé que no es fácil dejar todo lo que diste por sentado toda la vida, sé que no es fácil mirar algo que vos cuidaste, alimentaste, no sé, y de repente un día tener que decir, lo tengo que soltar, porque no es fácil, no es fácil. Y el proceso es un proceso de transformación y de transición pero creo que el mundo es de los que están del otro lado, ¿no? El mundo que viene realmente es para los que estén del otro lado de esa línea roja, ¿no? Un sabio sabía decir,
Existen monos de selva y monos de jaula. Y vos tenés que elegir quién vas a ser. Si vos sos una víctima de las circunstancias, sos un mono de jaula. Si vos no podés soltar ya lo que no funciona y dejar de resistirte al cambio, sos un mono de jaula. Y si vos realmente te das cuenta que el movimiento es lo que va a permitir que tu energía siga su curso, sos un mono de selva y podés experimentar todo lo que la vida tiene para vos. Entonces, te invito a que reflexiones en esto. Los invito, por supuesto, a que hagan sus cartas natales Revolución Solar. Es una información que te va a ayudar un montón. Realmente la carta natal es algo que puede cambiarte literalmente la vida, ¿no? Porque vos podés entender por qué pensás como pensás, por qué decís como decís, por qué sentís como sentís. Y eso te ayuda a cambiar, porque puedo trabajar en mi polaridad, ¿no? Y la revolución solar te va a contar toda la energía que viene para vos en este momento para que vos puedas tomar decisiones. Tomar decisiones. Todos los días levantate y toma decisiones. Decítelo hoy a la noche, acostate y decite yo, a partir de mañana dejo de ser una víctima de las circunstancias y empiezo a tomar decisiones. Esta es mi vida y yo decido. ¿Ok? Así que bueno, quería compartir con ustedes esta información. Pronto voy a estar haciéndoles el vivo y vamos a hablar un poquito de Urano. Importantísima energía la de Urano pasando a Géminis y Saturno pasando a Piscis. Tanto que aprender sobre la conciencia del todo, ¿no? La conciencia del planeta. Saturno en Piscis nos va a llevar a empezar a pensar en esta responsabilidad que tenemos con todo lo que existe, los animales, el ecosistema, la tierra, los árboles, el agua, el ser humano que tengo al lado. Importantísimo. Todo eso importantísimo. Y bueno, lamento si hoy no fui amarilla, como algunos esperan que sea, pero bueno, me parecía trascendental poder compartir esta información con ustedes. Y bueno, nada, los quiero, los amo, gracias por estar este rato conmigo, gracias a todos los que me compartieron. Y bueno, no se olviden que este mes tenemos el curso de iniciación a la mediunidad. Así que si te interesa todo ese tema, querés empezar a meterte en este mundo espiritual, en este mundo álmico, te invito a que te inscribas en este curso. Es un seminario importantísimo con un montón de información. Y para todos los que quieren más sobre este tema de los cambios, cómo empezar a mirar la vida de otra manera, cómo empezar a tomar decisiones, los invito a que vayan a mi otro canal de YouTube, Escuela de Brujas, y también tenemos el podcast, ¿sí? Podés buscarlo en podcast Escuela de Brujas, donde estoy subiendo información y material para que reflexiones, para que pienses, te voy a estar dando consejos, recomendando libros, pero por sobre todas las cosas hablándote desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo realmente he experimentado y, y te lo puedo contar porque pasé por ahí, ¿no? Así que bueno, nada, los quiero, los amo, cuídense. Tienen toda la información luego en la cajita de descripción para los que quieran carta natal, revolución solar, contactarse con la escuela y demás. Así que nos vemos en la próxima emisión y bueno, que tengan buen fin de para todos. Gracias por haber estado un rato conmigo.